tema de él. Y vemos cómo Pablo nos hace un símil entre lo que somos nosotros como iglesia con el cuerpo de Cristo. Según estudios, el cuerpo está compuesto de más de 60.000 millones de células. Billones de células, gracias. Tenemos más de 200 huesos, no sé cuántas fibras musculares, no sé cuánto tejido nervioso, y no sé cuánto es necesario de todo mi cuerpo para que pueda hacer que yo tenga este micrófono ahora mismo levantado. Podemos decir que ustedes están en reposo porque están sentados, pero no sabemos qué su cuerpo está haciendo. Billones de microorganismos haciendo para que su cuerpo pueda mantener esa postura. Porque, aunque se nos olvide, la ley de la gravedad está ahí. Nosotros estamos siendo constantemente empujados hacia el centro de la Tierra. Entonces nuestro cuerpo hace cierta resistencia a eso. Entonces, como iglesia, nosotros funcionamos como un organismo vivo. Como comunidad, nosotros somos un organismo vivo. Imagínenselo de esta manera. No sabemos, por ejemplo, alguien que yo sé que no se va a molestar si yo lo cojo de ejemplo, Vladimir. No sabemos si, por ejemplo, Vladimir es uno de los pulmones de la iglesia. O uno de los lóbulos que funcionan dentro del pulmón, que es de lo que extraen el oxígeno del aire y con eso podemos sobrevivir. No lo sabemos. Pero mañana, si Vladimir decide que él no quiere funcionar, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Va a tener una falta, ¿verdad que sí? Entonces, quedémonos con esa imagen en nuestra cabeza, de que todos somos importantes. Amén. Amén. Ese amén tuvo como que medio. Ok. Sí, estaba. Ok, entonces nosotros tenemos tres términos que se utilizan en el Nuevo Testamento para hablarnos de esta comunidad de fe que somos. El primer término es el término eclesia, que significa la asamblea llamada por Dios. Literalmente, eclesia significa los llamados afuera del mundo. ¿Verdad que sí? Eso es lo que entendemos. En el contexto que mi hermana Belkis dio en una clase de escuela dominical, ella nos explicó de que las iglesias se hacía una asamblea, se hacía una convocatoria de asamblea en el pueblo, y la gente salía de sus hogares un día específico y salían a las afueras del pueblo y ahí se reunían. Por eso son los llamados afuera, eclesia. Voy un poquito rápido, son los nervios traicionando. Koinonía. La palabra koinonía la entendemos como comunión o participación conjunta. En el término contemporáneo, en el término eclesiástico, se describe koinonía como compartir la fe, compartir las cargas, compartir la adoración, compartir la misión. No nos habla simplemente de una amistad, sino nos habla de una decisión que permanece de nosotros vivir nuestra vida en Cristo, juntos el uno con el otro. El otro término es ágape. Ágape es el amor en su esencia pura. Decimos que Dios es amor, ¿verdad que sí? Entonces, como fundamento de la comunidad, como fundamento de nosotros poder tomar la decisión todos los días de poder compartir nuestra fe en koinonía con cada uno de nuestros hermanos, con Margot, con Edwin, con Fátima, yo debo de poder identificarme como iglesia y yo poder establecer ese vínculo en el amor de Dios. O sea, que primero el amor de Dios debe estar en mí para yo poder ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, el amor como fundamento de la comunidad, Pablo nos lo explica de manera magistral en 1 Corintios 13. Si le dan una ojeada a 1 Corintios 12, 13 y 14, en el 12 y en el 14,
Pablo está resolviendo un problema que hay en la ciudad, en la iglesia de la ciudad. Habían algunos, como Mackenzie, no mentira. Habían algunos, como cualquiera de nosotros nos puede pasar, que tenían una manifestación del Espíritu Santo de Dios muy visible. Algunos profetizaban, hablaban en lenguas, hacían milagros, hacían sanidades. Esas son las cosas muy visibles que hace el Espíritu Santo con nosotros. Y por eso esas personas creían que ellos eran superiores a los demás en la iglesia. Y en medio del culto, imagínense, de repente habían 25 gente hablando en lenguas. Y la mayoría no estaban hablando en lengua por el Espíritu, sino que estaban voceando lo que le llegaba a la cabeza para llamar la atención. Y más adelante, en los momentos de quietud, todo el mundo dijera que ellos son espirituales y que ellos tienen autoridad dentro de la iglesia. Entonces, habían otras ramas que eran los que se sentían atacados por ellos. Y había un pleito de apague y vámonos en esas iglesias. Entonces Pablo, en el medio de descifrar ese pleito, de dar las instrucciones para que se manejen, Pablo coge y de manera magistral les habla del amor. Y le describe el amor de Dios hacia nosotros. Y le describe que ese amor en nosotros es lo que verdaderamente hace que nosotros seamos siervos de Dios. Y les dice, si ustedes hablan en lengua de los ángeles, pero no tienen ese amor, a ustedes de nada les sirve. O sea, que lo que edifica la iglesia, como lo dice la Biblia, son los dones que ponemos al servicio de la iglesia en amor. Amén. Entonces, nosotros como comunidad, todos somos importantes en la comunidad de fe. Todos somos importantes en esta comunidad, los hijos de Sion, en la iglesia. Y demostramos nuestra importancia en el amor que tenemos por la comunidad y por lo que forman la comunidad. Y ese amor se manifiesta a través de nuestros dones, a través de nuestro servicio a la comunidad. Amén. Para que reflexionemos, ¿eh? ¿Qué tanto amor le estamos poniendo a la comunidad? Amén. Dice 1 Corintios 13, 4 y 7, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La verdad que muchas personas piensan, hasta yo ya en un momento de pensarlo, que es imposible alcanzar ese tipo de amor. Que ese amor es para ser un mártir. ¿Verdad que sí? ¿O nada más yo lo he pensado? Está complicado, ¿verdad que sí? Está complicado. Pero cuando vemos ese amor, es el que Dios demuestra por nosotros, por Israel, a lo largo de toda la Biblia. ¿Quién ha aguantado más desplante que Dios? Por Israel y por mí. No es ustedes, pero hasta por mí Dios ha aguantado desplante. No lo digo con orgullo, por si acaso. Lo digo muy vulnerable delante de ustedes. Porque muchas veces a los que ministran, a los que tocan un instrumento, a los que cantan, a los que predican, a los que enseñan en las iglesias, hay iglesias que tienden a endiosar a esas personas. Y yo he oído gente diciendo cosas que yo digo, wow, pero ese pastor camina sobre las nubes. Yo digo, wow, pero ese músico, yo quiero ser así. Yo necesito ser cristiano así. Y la realidad es que somos igualitos que ustedes, que el que no lo hace. Porque todos tenemos un llamado diferente. Vladimir tiene su llamado de evangelista, su llamado de maestro, su llamado de cantar. Pero tal vez, como ese es más visible, entendemos que es mayor. Y a uno de los pocos dones que Dios le dice, ten en cuenta lo que tú dices, es al que enseña. Porque más gente lo escucha. Entonces, tenemos un arma de doble filo lo que enseñamos en la mano. Que yo aconsejo que primero nos demos nosotros, para después poder dar a otra persona. Amén. Entonces,
¿cómo nosotros podemos amar a nuestra comunidad? ¿Cómo podemos demostrarle ese amor? En Efesios 4, Pablo nos da una clave para nosotros poder vivir en armonía y en amor dentro de nuestra comunidad de fe. Y dice, bueno, permítame leerlo desde el primero, para que tenga el contexto. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad, con toda mansedumbre, soportaos unos a los otros en amor. Y se lo repito, con toda humildad y mansedumbre, soportaos los unos a los otros en amor. O sea que lo que vemos en 1 Corintios 13 debe de ser la forma en la que yo debo soportar a cada uno de mis hermanos. Y yo debo ser lo suficientemente humilde para yo amar a todos mis hermanos. Porque a los humildes Dios los tiene de cerca y da gracia a ellos. O sea que toda soberbia, toda arrogancia, todo ego inflado dentro de la comunidad de Dios no camina. O sea que porque yo predique, porque yo toque, porque Mackenzie toca la batería con flow, porque Vladimir cante, porque el Torrobert sea blanquito, porque Aneudi sea blanquito y alto, porque Edwin sea pequeñito, porque Belki enseñe, porque Marta profetice. Nada de eso debe estar por encima de yo servir con humildad y con amor a mi comunidad. Amén. Es difícil. Es difícil. Pero hay que hacerlo. Es tan complicado, y permítanme hacerle esa anécdota. Cuando yo estaba en la universidad, ya en las últimas materias, bueno, en la última materia, las últimas, fue el último cuatrimestre que yo fui físico presencial a la universidad. Hubo un amigo mío, con el que hice tesis, me gradué y todo, que él se desesperó. Y él fue a una compraventa y compró el anillo. Y era tan descarado que él iba a coger clase con el anillo puesto. Y en una, estamos sentados delante en un laboratorio, y él tiene su anillo, estamos en la computadora haciendo un ejercicio, y el profesor se queda mirándolo. Y uno de estos profesores, que son medio chabacanos, y el profesor pega un grito, ¿cómo? Y se explota de la risa. ¿Y qué usted hace aquí si ya usted se graduó? Y empezó un relajo del profesor. Y para que ustedes vean, el amigo mío, en un momento así, se le salió. Y él me decía, es que ya yo estoy yendo a entrevista y estoy diciendo que yo soy ingeniero. Entonces, un acto tal vez de fe, ya yo soy ingeniero, me falta poco, pero también podemos ver, otras personas lo pueden ver como un tema de arrogancia. O sea, te faltan materias por dar, te falta el trabajo de grado y te falta esperar la convocatoria a ver si tú pasaste. O sea, tú tienes el ego allá arriba que te volaste un año de proceso casi, o medio año. Más o menos, ¿verdad que sí? Y es increíble cómo en esas pequeñas cosas nosotros vemos muchas veces la actitud de las personas. Hay personas que yo he visto, por lo menos yo que trabajo en un tema de que
Aquí mucha gente se la da con el tema de que son ingenieros, que tienen maestría, que han trabajado en tal sitio, que han trabajado en aquel sitio. Y la gente, con muy pequeñas cosas materiales, con cosas que tal vez no tienen tan gran importancia, se les infla el ego, se llenan de arrogancia, se olvidan del que está al lado de ellos. Y ese tipo de cosas, a mí no me gusta verlo en la iglesia. Yo tal vez allá afuera, como Satanás el príncipe de este mundo, se lo paso a cualquiera. O sea, yo, cuando alguien me viene con esa actitud, yo hasta lo dejo. Pero cuando estamos acá en la iglesia, estamos llamados a ser diferentes. Jesucristo, nuestro Señor, Dios, se hizo carne. Y creo que en un momento le di esa anécdota a ustedes. Es como que Héctor Robert, mañana, Rosmiley le diga que encontró una colonia de hormigas en el parqueo. Y Héctor Robert diga, déjame yo convertirme yo en una hormiga, para yo ir a decirle a las hormigas que se muevan de ahí, para que cuando Sandra entre, no las pise. ¿Ustedes más o menos lo entendieron? Imagínense un gran atleta, Soto o Fernando Tati Jr., que decidan mañana convertirse en una mosca para ir a predicarle, para ir a hablarle de pelota a las moscas. ¿Quién de aquí estaría dispuesto a eso? A renunciar a poder razonar, a poder hablar, poder ver a color, poder escuchar, poder caminar, poder tener su carro, poder tener su aire acondicionado, poder ir a la playa, poder disfrutar de todo lo que los humanos podemos hacer, por ir a predicarle a una hormiga para que un carro no la pise. ¿Quién lo haría? Ninguno, ¿verdad que no? Hay que analizarlo, hay que pensarlo fuerte. Entonces, eso Jesús hizo por cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de humildad, la humildad nos recuerda que ninguno de nosotros es superior a los demás. Todos dependemos de la gracia de Dios. Mansedumbre. La mansedumbre es fuerza bajo control. Es responder con gracia cuando podríamos reaccionar con ira. Eso me acuerda un ejemplo que pone Jordan Peterson. No sé quién lo conoce. Ok. Él es un coach canadiense con muy buenas lecturas, tema de conservador y eso. Y él dice que no es lo mismo ser un jardinero en la guerra que ser un guerrero en un jardín. Que en tú decir que tú puedes hacer daño sin tener la capacidad de hacerlo, no hay ninguna virtud. Pero cuando tú sí tienes daño, sí tienes la capacidad de hacer daño y decides no hacerlo, ahí es donde está la virtud. Y ahí entra lo que es la mansedumbre, tener dominio propio, tener yo control de lo que yo soy para no hacer daño. Entonces, vemos que no es tan fácil cuando Jesús nos dice, mi yugo es fácil, ligera mi carga, tienen que ser mansos y humildes como yo. Jesús podía desaparecer Israel en ese momento y hacer un Israel nuevo. Y por amor no lo hizo. Y el tercer componente es la paciencia. La paciencia nos permite soportar las debilidades de los demás. Pablo añade una poderosa frase al final, soportándoos los unos a los otros en amor. No es un yo soporto a Vladimir está al lado mío, pero a mí no me importa, yo lo soporto y ya. No. Ellos ser pacientes con Vladimir, con cada una de las fallas que Vladimir tiene. Es Vladimir soportarme a mí con todas las fallas que yo tengo. Ellos soportar todas las fallas de mi cuñado, mi amado cuñado. En amor, no es yo soportarlo por hacerle a usted el bulto aquí en la iglesia. De nada a mí me vale yo hacerle el bulto a Marta de que yo amo a Edwin.
o hacerle el bulto a Filemón de que yo amo a Belkis. Es yo verdaderamente, a través de ese amor de Dios, soportar las faltas de Eleazar, la falta de Yudelka, mi mamá, porque ha ido Yudelka, la falta de mi Nina, la falta de quién, de Rosmiley, de Lauri, de Mackendy, y que ustedes tengan que aguantar la mía también, porque perfectos no somos, ni cerca, pero damos la lucha. Amén. Entonces, mis hermanos, para ser comunidad, nosotros como iglesia necesitamos el poder en amor, soportándonos los unos a los otros, ser humildes los unos con los otros, ser mansos los unos con los otros, entender que cada uno de nosotros somos una parte importante del cuerpo de Cristo, entender que yo no soy más importante que nadie y entender que todos son tan importantes como yo. ¿Verdad que sí? Se oyen diferentes, pero es lo mismo. Nosotros debemos entender que la iglesia es de Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Como parte del cuerpo de Cristo debemos hacer nuestra función. Debemos de servir con amor en base a los dones y los talentos que cada uno de nosotros tenemos. Amén. Porque esos dones y esos talentos son precisamente para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 3:16 que debemos estudiar la Biblia, que ella sirve para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en todo. No es que usted va a ser perfecto en todo y vaya a su casa y se va a sentar y va a cruzar la pierna. Es que usted va a ser perfecto en todo cuando a través de la palabra usted se deje moldear dentro de la comunidad, dentro de la presión es que sale el diamante, dentro de la presión es que nacen las perlas, dentro de la comunidad es que se forman los verdaderos cristianos, en amor, soportándonos, en humildad, en mansedumbre, identificándonos cada día con nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Seguros? Amén. Están como flojos. Vamos, dense un aplauso ahí a Jesús. Un aplauso a su amor. Un aplauso a su perdón. Un aplauso porque en el momento que yo dije, Señor, yo te acepto como mi Salvador, Dios hizo un acto legal de justificación. Nos selló y nos hizo parte, que es lo que le decimos es lo que decimos en la oración. Venga y sea parte de la familia de fe. Desde hoy ya usted es parte de la familia de fe. Yo tengo unos añitos siendo parte de la familia de fe. Y todos aquí somos parte del uno del otro. Amén. Nosotros sufrimos hoy en día de ciertas barreras ciertas barreras por decirlo de una manera amigable, pero hemos sido víctimas de cierta programación ¿cómo era? En nuestro cerebro. Vamos a cogerlo por ahí, se me fue el término. Eso, neurocerebral. Y hemos sido conejillo de India por varios años. Se han dado ciertas situaciones a nivel global. No le voy a poner teoría conspiracionista en la cabeza, ni nada de eso. Pero sí en base a lo que hemos visto, los resultados. Nosotros hemos sido programados para que estemos en un lugar y desde que se acabó lo que estábamos haciendo en ese lugar, que tener un deseo ferviente de salir corriendo a nuestros hogares. ¿Verdad que sí? Todos somos víctimas de eso, o nada más yo. Ok. De que nosotros vamos a ir a un lugar y tenemos que llamar para que nos guarden el turno, para yo llegar exactamente a la hora que me van a atender e irme exactamente a una hora, porque mi agenda está repleta de cosas, o simplemente porque tengo que llegar rápido a mi casa.
nuestra atención la han programado para que si en 15 segundos la pantalla no te da el hit de dopamina que tu cerebro está pidiendo, tú entiendas que lo que te están presentando es aburrido. ¿Quién han visto película vieja? Ok. En la película vieja ustedes veían que pasaba media hora en la que estaban pasando cosas, presentando gente y no había pasado nada. Pero usted estaba ahí, envuelto en la trama. En la película moderna, entre los primeros 5 a 10 minutos, tienen que poner una escena que te haga saltar. Está comprobado ya. Hay actores y productores hablando de eso. Los creadores de contenido te deben de resumir una noticia de 15 minutos en uno, para que tú le prestes atención. Lo que está pagando en redes sociales son los videos cortos. Las enseñanzas y los estudios que no te sueltan, o los predicadores, ya hemos visto predicadores en eso, que empiezan a predicar y en medio de la introducción te dicen, ¿lo suelto o no lo suelto? Pero es una forma de mantener a las personas pendientes a lo que va a pasar, de poderlas enganchar. Antes, por ejemplo, eso yo lo oigo mucho de otras personas, y era algo que yo hacía también. Yo salía de mi trabajo y yo podía coger para cualquier sitio, para una conferencia, cogía para clase, cogíamos para un sitio a sentarnos a comer algo, a hablar, lo que sea. Y ahora yo salgo del trabajo antes de la hora de salir, porque tengo la ventaja de que como tengo un contrato remoto, no poncho cuando voy a oficina. La hora de salida a veces a las 5 y hay veces que yo a las 4 ya estoy saliendo. Ahí tenemos un horario a las 4 también, para que no digan que yo me estoy robando una hora. Pero me han dado esa libertad porque en ocasiones tengo que quedarme más tarde o llegar más temprano que los otros. Por ejemplo, a nadie de los otros, de las personas, o sea, de los otros, personas que no trabajan en mi área, lo llaman hoy domingo, a mí me pueden llamar a trabajar. Entonces, en esa pequeña cosa, disfrazada de libertad, hay cierta ansiedad desde mi casa. Si yo ya a las 2:30 estoy cuadrando, yo tengo que irme porque los tapones, porque la casa, por el sentido de seguridad y de paz que me da mi hogar. Por más chula que sea mi oficina, todos hemos sufrido esa programación. Y eso que yo no la sufrí tanto porque en la pandemia yo andaba con mi permiso de libre tránsito, yo podía salir a cualquier hora, sin problema. Pero todos vivimos esa paranoia colectiva. Y ahora los discursos de autoayuda, los libros modernos de autoayuda, hablan mucho sobre el individualismo, sobre el yo aislarme. Incluso uno de los modos que hay ahora mismo, es algo viejo que trajeron acá, es el ghost mode. Tú desaparecete y sé tú contra ti. O sea, no desaparecete literal que te va a ir por un monte, sino no estar en redes sociales, no salir con tus amigos, no compartir con tu familia, desaparecete por 6 meses, enfócate en ti, tú solo, tú contra ti y tú contra el mundo. Y vemos que hay momentos que sí debemos estar a solas con Dios, porque Jesucristo tomaba su momento de retiro, su momento de ayuno, pero cuando nos hablan de olvidarnos de la colectividad con la que estamos diseñados, con la que Dios nos creó, de formar parte de una familia, de una comunidad, por aislarme, vemos y sufrimos de ciertas cosas que nos hacen falta. Por ejemplo, yo he visto unos cristianos, no por criticarlo, no una crítica, de que viven su evangelio de una manera muy extraña. Ellos van al oculto en su sala con la televisión. No está mal si un día usted no puede venir aquí, que usted ponga un culto en YouTube, que usted vea una prédica en YouTube. No está mal, pues yo lo hago. Pero hay personas que su iglesia es hoy, veo tal prédica, el domingo que viene veo otra transmisión de otra iglesia diferente, y así van. Entonces son esos cristianos que crecen como cristianos, sin identidad con una casa, sin la corrección de un hermano,
sin alguien que les corrija de cómo están viviendo. Porque, a ver, siendo sinceros, el Espíritu Santo de Dios habla con todos nosotros, ¿verdad que sí? Pero hay un momento muy cotidiano, por lo menos en la vida de Adonis, que hasta que alguien no me dice lo que yo estoy haciendo mal, yo lo sigo haciendo mal. El Espíritu Santo tiene 2 semanas diciéndomelo y yo conscientemente decido ignorarlo. Hasta que aparece Vladimir, estamos en un ensayo, surge el tema y Vladimir me corrige. Y ahí es que yo entiendo lo que el Espíritu Santo de Dios me está diciendo. A mí me pasa. Y me ha pasado con mucha gente de aquí. Y en Chelsea, en relajo, hubo un día que Edwin y yo estábamos por la cancha. Y duramos media hora hablando. Y en esa media hora hablando, Edwin me dio a mí. Y a todos nos puede pasar. Entonces, ahí viene la importancia de nosotros poder formar parte de una comunidad en la que verdaderamente nosotros hemos decidido pertenecer y en la que esa comunidad ha decidido que nosotros pertenecemos a ella. Entonces, eso es lo importante de nosotros poder tener familia, no ser huérfanos espirituales. De yo poder tener un hermano que se goce conmigo, un hermano que ore por mí, un hermano que me acompañe, un hermano que me corrija. Porque no todas las situaciones como un cristiano, yo tal vez vaya a entender lo que la Biblia me está diciendo. Porque yo no soy perfecto. Pero Dios pone a mi hermano Julio, pone a mi hermano Mackenzie, a mi hermano Johnny, a mi hermana María, que ya pasaron por una situación parecida, que han estudiado, que han visto lo que la Biblia dice, y me lo dicen a mí fácil. Y yo salgo del hoyo. Eclesiastés nos dice, ay del solo si se cae, ¿quién lo levantará? Dios en su creación vio todo perfecto. Y hay un momento en el que Dios se detiene viendo todo perfecto y dice, oh, pero no es bueno que Adán esté solo. Le haré ayuda idónea. Entonces Dios puso al primer hombre en comunidad, lo puso en familia. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos poder, como iglesia de Jesucristo, formar parte de una comunidad. Amén. ¿Seguros? 100% seguros. Entonces vamos a ser totalmente humildes. Totalmente mansos, totalmente soportándonos en ese amor pleno de Dios. Amén. Están como que... Amén. Entonces, ya para concluir, la enseñanza que la palabra de Dios nos trae sobre nosotros como comunidad es clara. Sabemos que la salvación es individual, pero Dios nos pone en medio de un pueblo. Sabemos que las correcciones son individuales, pero Dios nos las manda a través de un hermano. Porque somos todos hermanos los unos de los otros, somos parte el uno del otro, formamos parte de un cuerpo. Dios nos ha dado herramientas para que podamos aportar a ese cuerpo. Unidos a través del Espíritu Santo, unidos en amor, formándonos como familia, como comunidad sostenida por el Espíritu Santo de Dios, cultivando en nosotros la humildad, la mansedumbre y la paciencia en el amor de Dios. Que en una cultura marcada por el individualismo, el Evangelio nos invita a cada uno de nosotros a ser diferentes. Nos invita a amar sinceramente, a apoyarnos en las dificultades, a crecer juntos en la fe y sobre todo a poder reflejar el carácter de Cristo. Dios le bendiga, mis hermanos, y en un mundo de divisiones, en un mundo marcado por las divisiones, seamos cada uno de nosotros ese puente de amor. Amén.
Dios le bendiga.